Después de hoy, finalmente voy a gastar todo mi dinero con ese apuesto moreno. La esposa se rió durante el divorcio hasta que el juez reveló quién era la nueva dueña de la empresa. La mano de Germán temblaba mientras sostenía el celular de Beatriz. La pantalla iluminaba su rostro en la penumbra del bar, y cada palabra que leía era como un cuchillo hundiéndose en su pecho. No era solo la confirmación de otra traición, era algo mucho peor. En esos mensajes, Beatriz se burlaba de él con su amante, lo llamaba el archivador y escribía con desprecio que sin ella él no sería absolutamente nada. Germán sintió como algo dentro de sí se quebraba de manera definitiva, como cristal estallando en 1000 fragmentos imposibles de recomponer. Esa noche de aniversario sería la última vez que permitiría que alguien lo hiciera sentir invisible. Pero para entender cómo Germán llegó a ese momento de quiebre total, es necesario regresar al inicio de su historia, a los días donde todo parecía perfecto desde afuera, cuando nadie podía imaginar el infierno silencioso que él vivía cada día. 3 semanas antes de aquella cena fatídica, Germán Ortega despertaba como siempre a las 5:30 de la mañana en su departamento de lujo en Polanco, Ciudad de México. El penthouse de 2 niveles con vista al bosque de Chapultepec era el sueño de cualquiera. Terraza amplia, gimnasio privado, 2 cocheras ocupadas por autos deportivos. Desde afuera, su vida era la definición misma del éxito. Recién cumplidos los 42 años, con una posición social envidiable, casado con una de las ejecutivas financieras más reconocidas del país. Germán Ortega lo tenía todo. O al menos eso era lo que todos creían. Él se levantaba en silencio para no despertar a Beatriz, quien dormía profundamente del otro lado de la cama king. Hacía años que compartían colchón, pero separados, cada uno en su lado, sin tocarse, sin hablarse en la intimidad de la madrugada. Germán caminaba descalzo sobre el piso de madera pulida hacia el vestidor, donde seleccionaba cuidadosamente su atuendo del día. Un traje azul marino, camisa blanca impecable, zapatos italianos de piel, nada llamativo, nada que le quitara protagonismo a Beatriz. Su rutina matutina era mecánica, perfeccionada durante 2 décadas de matrimonio. Preparaba café en la cocina minimalista de mármol y acero, revisaba los correos corporativos en su laptop mientras tomaba el primer sorbo amargo del día y organizaba mentalmente las reuniones y pendientes de Ortega Consulting. La firma de asesoría empresarial que su esposa había fundado hacía 20 años y que ahora valía varios millones de dólares gracias al trabajo incansable de él, aunque pocos lo sabían. Germán era el director operativo de Ortega Consulting. Un título que sonaba importante, pero que en realidad era una forma elegante de decir que él hacía todo el trabajo duro mientras Beatriz se llevaba todo el crédito. Cada estrategia de expansión, cada análisis de mercado, cada decisión crítica pasaba por las manos de Germán. Él era quien revisaba los contratos, quien negociaba con clientes, quien estructuraba las presentaciones para inversionistas. Beatriz solo tenía que aparecer, sonreír con esa seguridad arrogante que la caracterizaba y firmar donde él le indicaba. Y ella firmaba. Siempre firmaba sin leer. Confiaba ciegamente en él, porque después de todo, Germán era solo su esposo, solo el hombre que organizaba su vida, que le recordaba sus citas, que se aseguraba de que sus vestidos estuvieran listos y sus presentaciones fueran impecables. Solo el archivador, como ella lo llamaba en privado cuando creía que él no escuchaba. Esa mañana Germán conducía su Audi negro por las avenidas de Polanco rumbo a las oficinas de Ortega Consulting en el distrito financiero de la ciudad. El tráfico era denso como siempre. Torres de cristal reflejaban el sol matutino. Ejecutivos caminaban apurados con sus termos de café y portafolios de piel. Desde afuera él era uno más de ellos, un hombre exitoso en una ciudad de ambiciosos. Pero por dentro, Germán se sentía vacío. Había una fatiga emocional que ninguna cantidad de café podía curar. Un cansancio del alma que venía de años de ser invisible, de ser menospreciado. De ser tratado como un accesorio decorativo en la vida de su propia esposa. Llegó a las oficinas antes que nadie, como siempre. El piso 22 completo pertenecía a Ortega Consulting,
con sus paredes de vidrio, sus espacios abiertos de trabajo, sus salas de juntas equipadas con la última tecnología. Germán saludó al guardia de seguridad, quien le respondió con respeto genuino. Los empleados lo apreciaban porque él los trataba como personas, no como números en una hoja de cálculo. A diferencia de Beatriz, quien veía al personal como piezas reemplazables en su tablero empresarial. Se instaló en su oficina, más pequeña que la de Beatriz, pero perfectamente organizada, archiveros metálicos, escritorio de madera oscura, 2 pantallas de computadora, una cafetera. En la pared de su oficina colgaba un título enmarcado de Administración de Empresas del ITAM y una fotografía de su boda hacía 20 años. En esa imagen, Germán lucía radiante con su traje azul, mientras Beatriz lo miraba con lo que entonces parecía amor genuino. Ahora, esa fotografía era solo un recordatorio de todo lo que él había perdido en el camino. Beatriz llegó 2 horas después, como era su costumbre. Entró a la oficina como si fuera dueña del mundo, saludando con besos en la mejilla, riendo a carcajadas, lanzando comentarios mordaces que hacían reír a algunos empleados y tensar a otros. Los trabajadores le sonreían, algunos por verdadero respeto, otros porque era la jefa y no tenían otra opción. Pasó frente al despacho de Germán sin siquiera mirarlo, directo a su oficina ejecutiva con vista panorámica de la ciudad. Esa tarde había una junta crucial con inversionistas potenciales de Europa. Germán había preparado toda la presentación durante semanas, análisis de mercado, proyecciones financieras, estrategias de expansión hacia el mercado español. Todo estaba listo, perfecto, impecable. Había enviado los documentos a Beatriz 3 días antes para que los revisara, pero sabía que ella no lo había hecho, nunca lo hacía. La reunión comenzó a las 3 de la tarde en la sala principal. Germán se sentó al fondo, como siempre, con su laptop abierta por si Beatriz necesitaba algún dato. Los 3 inversionistas europeos estaban sentados al frente. Trajes impecables, expresiones serias de hombres acostumbrados a manejar millones. Beatriz inició la presentación con esa confianza que solo viene de la soberbia. Hablaba con seguridad de estrategias que Germán había diseñado, citaba números que él había calculado, prometía resultados basados en proyecciones que él había elaborado, y los inversionistas asentían impresionados. Uno de ellos interrumpió para hacer una pregunta técnica sobre los márgenes de ganancia en el tercer trimestre. Beatriz titubeó apenas un segundo antes de voltear discretamente hacia Germán. Él, sin que nadie más lo notara, levantó 3 dedos, 33%. Beatriz sonrió y respondió con total seguridad, como si ese número siempre hubiera estado en su cabeza. Al final de la presentación, los inversionistas estrecharon la mano de Beatriz, la felicitaron por su visión empresarial, la llamaron genio de la consultoría mexicana. Uno de ellos miró brevemente hacia donde estaba Germán y preguntó quién era él. Beatriz respondió con una sonrisa condescendiente que él conocía demasiado bien: mi esposo se encarga de los detalles aburridos. Los inversionistas asintieron cortésmente y volvieron su atención a ella. Germán sintió esa punzada familiar de humillación, esa sensación de ser reducido a nada con solo una frase, pero como siempre mantuvo la compostura. Sonrisa educada, espalda recta, ojos hacia la pantalla de su laptop, invisible. Esa noche Beatriz llegó a casa eufórica. Los inversionistas estaban interesados. Hablarían de cifras la próxima semana. Ortega Consulting estaba a punto de dar el salto más grande de su historia. Ella se sirvió vino en la sala, llamó por teléfono a sus amigas para presumir, hizo planes para celebrar el fin de semana en San Miguel de Allende. Germán la observaba desde la cocina mientras preparaba una cena que ella no tocaría porque ya había comido en un restaurante caro con sus socios. Esa noche, acostado en su lado de la cama, mirando el techo en la oscuridad mientras Beatriz dormía ajena a todo, Germán se hizo una pregunta que había estado evitando durante años: ¿cuándo exactamente había dejado de ser una persona para convertirse en una sombra? ¿En qué momento había aceptado que su trabajo, su inteligencia, su esfuerzo fueran invisibles para todos,
incluyendo para la mujer con quien había compartido 2 décadas de su vida? No tenía una respuesta clara. Había sido un proceso gradual, silencioso, como la erosión de una piedra bajo el agua. Primero fueron comentarios pequeños, luego decisiones tomadas sin consultarle, después infidelidades que ella ni siquiera se molestaba en ocultar bien y finalmente el desprecio absoluto, la certeza de Beatriz de que él no era nada sin ella, de que su existencia completa dependía de estar a su lado. Los días siguientes transcurrieron en esa rutina dolorosa que se había vuelto su normalidad. Germán trabajaba incansablemente. Beatriz se llevaba el crédito. Él resolvía problemas. Ella daba entrevistas. Él construía el imperio. Ella posaba para las fotografías de las revistas de negocios y nadie, absolutamente nadie, parecía notar la injusticia. Hasta que llegó la noche de su aniversario número 20. Beatriz hizo una reservación en el restaurante más exclusivo de Polanco, no porque quisiera celebrar su matrimonio, sino porque era lo que se esperaba de una mujer de su posición social. Llegaron en autos separados porque ella venía de una junta. Germán se había arreglado especialmente para la ocasión, traje negro elegante, el cabello peinado con cuidado, perfume discreto. Tal vez, pensó con una esperanza absurda, tal vez esa noche sería diferente. Diferente. Tal vez Beatriz recordaría por qué se habían casado. Pero cuando ella llegó media hora tarde, apenas lo miró, se sentó, ordenó vino caro y revisó su celular constantemente mientras Germán intentaba iniciar alguna conversación. El mesero trajo la comida. Beatriz comió rápido, distraída, contestando mensajes que aparentemente eran más importantes que su aniversario. En un momento, ella se levantó para ir al baño y dejó su celular sobre la mesa. La pantalla se iluminó con una notificación. Germán no tenía intención de revisar, no era ese tipo de hombre, pero el nombre en la pantalla lo hizo dudar. Un nombre masculino que no conocía. Y luego otra notificación y otra. Su mano tomó el teléfono casi por impulso. No tenía contraseña. Beatriz era demasiado arrogante para creer que necesitaba una. Germán abrió los mensajes y el mundo se detuvo. No eran solo mensajes de infidelidad, eran conversaciones completas donde Beatriz se burlaba de él. Lo llamaba el archivador, el mueble, la sombra. Le decía a ese hombre que Germán era aburrido, que sin ella no sería nada, que solo seguía casada con él por comodidad, porque alguien tenía que encargarse de los asuntos tediosos de la empresa. Y el amante reía, enviaba emojis, le decía que era brillante, que merecía a alguien a su altura. Germán leyó mensaje tras mensaje. Cada palabra era un golpe directo al estómago. 20 años de su vida reducidos a eso, ser el mueble conveniente, el archivador útil, la sombra invisible. Cuando Beatriz regresó a la mesa, él había cerrado el teléfono y lo había dejado en su lugar. Ella no notó nada diferente en él porque nunca lo miraba realmente. Terminaron la cena en silencio. Ella pagó con su tarjeta corporativa, la misma que él administraba. Salieron al estacionamiento, cada uno hacia su auto. Esa noche Germán no durmió. Se quedó sentado en el estudio del departamento, rodeado de archivos y documentos de Ortega Consulting, mirando 20 años de trabajo silencioso. Y en algún momento de esa madrugada, algo cambió dentro de él. Ya no era el hombre roto que había salido del restaurante, era alguien diferente, alguien que acababa de tomar una decisión. Ya no sería la sombra de nadie. Si Beatriz creía que él no era nada sin ella, entonces era hora de mostrarle quién realmente había construido ese imperio del que tanto presumía. Era hora de que el mundo supiera la verdad. Y esa verdad estaba escondida en cada contrato que él había redactado, en cada documento que ella había firmado sin leer. Germán encendió su laptop y comenzó a revisar archivos uno por uno. Metódicamente, como el archivador que Beatriz decía que era, pero esta vez calculaba su libertad. La conferencia de prensa estaba programada para el martes por la mañana en el salón ejecutivo del Hotel Presidente Intercontinental.
Beatriz había insistido en que fuera un evento grande, con periodistas de los principales medios económicos del país, cámaras de televisión, fotógrafos. La expansión de Ortega Consulting hacia Latinoamérica era, según sus propias palabras, el logro más grande de su carrera. El salón estaba lleno cuando Germán entró discretamente por la puerta lateral. Nadie volteó a verlo. Todos los ojos estaban fijos en el estrado donde Beatriz, impecable en su vestido rojo de diseñador, sonreía con esa seguridad arrogante que él conocía demasiado bien. Germán se sentó en la última fila entre empleados de nivel medio que tampoco merecían estar al frente. Desde ahí observó cómo su esposa hablaba de visión empresarial, de estrategias innovadoras, de cómo había identificado oportunidades en mercados emergentes. Cada palabra que salía de su boca era una mentira construida sobre el trabajo de él. Las proyecciones financieras que ella mostraba en la pantalla gigante detrás suyo, Germán las había elaborado durante 3 meses de análisis exhaustivo. Los contratos con distribuidores en Colombia, Chile y Argentina, él los había negociado personalmente por videoconferencia mientras Beatriz viajaba a París con sus amigas. La estructura legal para operar en 6 países diferentes, él la había diseñado con abogados especializados en comercio internacional. Pero ahí estaba Beatriz recibiendo aplausos, flashes de cámaras, preguntas aduladoras de periodistas que la trataban como si fuera la siguiente magnate mexicana. Un reportero de Expansión levantó la mano y preguntó cuál había sido el mayor desafío para lograr esa expansión. Beatriz respondió con una sonrisa ensayada, hablando de su capacidad para tomar riesgos calculados, de su intuición para los negocios, de años de experiencia leyendo mercados. Germán apretó las manos sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cada palabra era un insulto directo a su trabajo, a su inteligencia, a su existencia. Entonces llegó la pregunta. Lo que lo destruyó. Una reportera joven de Televisa, con micrófono en mano y expresión dulce, preguntó sobre el equipo detrás del éxito de Ortega Consulting. Beatriz se rió. Ese tipo de risa que sonaba encantadora para quien no la conocía, pero que Germán reconocía como puro desprecio. Señaló hacia donde estaba sentado su equipo de marketing, mencionó al director de operaciones, elogió al gerente de ventas y luego, casi como una ocurrencia tardía, agregó con tono casual que su esposo también trabajaba en la empresa. La reportera, buscando el ángulo humano de la historia, preguntó en qué consistía el trabajo de su esposo. Beatriz lo miró directamente por primera vez en toda la mañana. Germán sintió esa mirada atravesándolo, reduciéndolo, borrándolo. Y entonces ella dijo las palabras que quedarían grabadas en video, transmitidas en noticieros, publicadas en portales de Internet. Germán se encarga de los números. Yo me encargo de las ideas. El salón se llenó de risas corteses. La reportera sintió como si esa respuesta fuera perfectamente aceptable. Beatriz continuó hablando. Ya había pasado a otro tema, pero Germán no escuchó nada más. Se quedó sentado en esa silla incómoda, sintiendo como algo dentro de él se desmoronaba completamente. No era solo la humillación pública, era la confirmación definitiva de que para Beatriz, para el mundo entero, él no era más que un empleado de segunda categoría en su propia historia. Salió del salón antes de que terminara la conferencia. Nadie notó su ausencia. Manejaba de regreso al Penthouse con las manos temblando sobre el volante, lágrimas que luchaba por contener, porque aún era de día y alguien podría verlo. Cuando llegó a casa, el silencio de los cuartos vacíos lo recibió como siempre. Subió directo al estudio, cerró la puerta con seguro y, por primera vez en años, permitió que el dolor saliera. Lloró con una intensidad que lo asustó. Lloró por 20 años de ser invisible, por cada vez que Beatriz había tomado crédito por su trabajo. Por cada ocasión en que lo había presentado como su esposo en lugar de su socio, por todas las noches que había dormido solo mientras ella estaba con sus amantes, por ser reducido al archivador, al mueble, a los números aburridos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el dolor se transformó en algo diferente, algo más peligroso. Esa noche,
con los ojos hinchados y el alma rota, Germán se quedó dormido en el sofá del estudio, rodeado de archivos corporativos. Soñó con números, con contratos, con firmas que danzaban frente a sus ojos, formando patrones que él no lograba descifrar. La mañana siguiente llegó con luz fría filtrándose por las ventanas. Germán despertó desorientado, con el cuerpo adolorido por haber dormido en mala posición. Revisó su celular, 7 llamadas perdidas de la oficina, 15 correos sin leer, 3 mensajes de texto de Beatriz preguntando dónde estaba, porque tenía una junta importante y necesitaba cifras que solo él manejaba. Ignoró todo. Por primera vez en 2 décadas, Germán Ortega no iría a trabajar. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono de la casa, número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo lo hizo tomar la bocina. Una voz de mujer firme pero cálida preguntó por él. Germán, soy Sofía Martínez. No sé si me recuerdas. Fuimos compañeros en el TEC. Germán tardó un momento en ubicar el nombre. Sofía Martínez. Estudiaron juntos administración de empresas hace más de 20 años. Eran amigos, solían estudiar juntos en la biblioteca, compartían apuntes, se reían de los profesores más estrictos. Perdieron contacto después de graduarse, cuando Germán se casó con Beatriz y Sofía se fue a estudiar una maestría en España. Sofía continuó hablando sin esperar respuesta. Le dijo que había visto la entrevista de Beatriz en las noticias matutinas. Le dijo que había seguido su carrera desde lejos, que sabía exactamente quién era Germán Ortega y qué papel había jugado realmente en el éxito de Ortega Consulting. Y entonces dijo algo que cambió todo. Sé exactamente quién construyó esa empresa, y es hora de que el mundo también lo sepa. Germán sintió algo encenderse dentro de su pecho. No era esperanza. Todavía no. Era algo más primario. Era rabia pura transformándose en determinación. Sofía le explicó que ahora era abogada especializada en derecho corporativo y divorcios de alto perfil. Llevaba casos de hombres que necesitaban recuperar lo que legalmente les pertenecía y tenía la sensación de que Germán podría necesitar sus servicios muy pronto. Se reunieron esa misma tarde en un café discreto de la colonia Roma. Sofía llegó vestida profesionalmente con un portafolio de piel y esa mirada afilada de quien sabe exactamente lo que hace. Germán la reconoció inmediatamente a pesar de los años. Seguía teniendo esa misma energía intensa, esa presencia que llenaba cualquier espacio donde estuviera. No perdieron tiempo en nostalgia. Sofía fue directa. Le preguntó a Germán cuánto sabía sobre la estructura legal de Ortega Consulting. Germán respondió que él mismo había diseñado cada detalle de esa estructura durante los últimos 20 años. Sofía sonrió, pero no era una sonrisa alegre, era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. Entonces, necesito que me consigas algo, dijo con firmeza. Todas las actas constitutivas, todas las modificaciones estatutarias, todos los registros de emisión de acciones desde que se fundó la empresa. Todo. Germán tenía acceso a esos documentos. Eran archivos que él mismo había organizado meticulosamente, guardados en servidores encriptados de la compañía y en copias físicas en su oficina personal. Durante los siguientes días, Germán trabajó con un propósito que no había sentido en años. Llegaba temprano a Ortega Consulting antes que nadie y escaneaba documentos. Descargaba archivos digitales a memorias USB que escondía en su portafolio. Beatriz no notaba nada diferente porque nunca lo miraba realmente. Las reuniones con Sofía se volvieron rutinarias. 2 veces por semana, en lugares distintos. Siempre revisaban montañas de documentación legal. Sofía leía cada página con atención de cirujano, tomaba notas en su laptop. Hacía preguntas específicas sobre fechas y circunstancias, y con cada documento analizado, su sonrisa se hacía más grande. Después de 3 semanas de investigación exhaustiva, Sofía encontró exactamente lo que estaba buscando.
Fue un viernes por la tarde en su oficina privada del centro de la Ciudad de México. Germán estaba sentado frente al escritorio de caoba mientras Sofía revisaba un documento particular por quinta vez. De repente, la abogada levantó la vista con los ojos brillando. «Lo tengo, Germán. Lo tengo todo». Le explicó con detalle técnico que él apenas podía procesar. 15 años atrás, cuando Ortega Consulting estaba expandiéndose rápidamente, Germán había reestructurado completamente la empresa para optimización fiscal. Había sido un trabajo de meses consultando con abogados especializados, diseñando una estructura corporativa compleja que permitiera beneficios tributarios mientras protegía los activos de la compañía. En esa reestructuración se emitieron dos tipos de acciones, ordinarias y preferentes. Las acciones ordinarias eran las que todos conocían, las que aparecían en documentos públicos, las que daban derecho a dividendos. Esas estaban mayoritariamente a nombre de Beatriz. Pero las acciones preferentes, esas que daban derecho de voto en decisiones corporativas, las que realmente controlaban la empresa, estaban registradas a nombre de Germán Ortega. El 68% de las acciones con poder de voto eran legalmente suyas, y Beatriz había firmado cada documento aprobando esa estructura. Su firma autógrafa estaba en actas certificadas ante notario público, registradas en el Registro Público de Comercio, completamente legales e inapelables. Nunca leyó lo que firmaba porque confiaba ciegamente en Germán para manejar los asuntos aburridos. Nunca imaginó que esos papeles significaban que ella no era realmente la dueña de su propia empresa. Germán se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Todo ese tiempo, todo ese sufrimiento. Y resultaba que él había sido el dueño real de Ortega Consulting durante 15 años, sin siquiera saberlo completamente. Había diseñado esa estructura pensando en proteger los activos familiares, nunca imaginando que algún día esa protección lo salvaría a él. Sofía le mostró más documentos, registros contables que demostraban que Germán había sido el responsable directo del 90% de las decisiones estratégicas de la empresa. Correos corporativos donde él daba instrucciones específicas que luego Beatriz presentaba como propias. Testimonios de 6 empleados clave que estaban dispuestos a declarar que el señor Ortega era quien realmente dirigía las operaciones financieras y estratégicas de la compañía. «Es suficiente», le dijo Sofía con firmeza. «Es más que suficiente. Si presentamos una demanda de divorcio con toda esta documentación, Beatriz va a perder mucho más que un matrimonio. Va a perder su empresa, va a perder su imagen pública, va a perder todo». Germán respiró profundo. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida para siempre. Podía seguir siendo la sombra invisible, el esposo sumiso que acepta su lugar. O podía pelear por lo que legalmente le pertenecía, por la dignidad que le habían arrebatado, por los 20 años de trabajo que nadie reconocía. «Hazlo. Presenta la demanda». Sofía asintió y comenzó a preparar los documentos esa misma tarde. La demanda de divorcio se presentó el lunes siguiente ante el juzgado familiar del distrito. Beatriz recibió la notificación el martes por la mañana mientras estaba en una reunión con inversionistas japoneses que habían volado específicamente para discutir una posible alianza estratégica. Un asistente legal entró a la sala de juntas y le entregó discretamente un sobre manila. Beatriz lo abrió sin preocupación, pensando que sería algún documento rutinario. Documento rutinario. Leyó las primeras líneas y se rió. Literalmente se rió frente a los inversionistas desconcertados. «Mi esposo está teniendo una crisis de mediana edad», les dijo en inglés con tono burlón. «Lo dejaré quedarse con el departamento en Acapulco para que se calme». Los japoneses asintieron cortésmente y volvieron a los negocios. Beatriz ni siquiera terminó de leer la demanda, la aventó sobre la mesa y continuó con su presentación como si nada hubiera pasado. Para ella, el divorcio era apenas un inconveniente menor, algo que sus abogados resolverían rápido mientras seguía construyendo su imperio. No tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse sobre su cabeza.
No sabía que cada documento que había firmado sin leer durante 20 años era ahora una pieza de evidencia en su contra. No sabía que el hombre a quien había menospreciado durante 2 décadas había estado construyendo pacientemente el tablero de ajedrez, donde ella era solo una reina rodeada de peones y él el verdadero estratega. El juicio se programó para dentro de 3 semanas. Germán usó ese tiempo para prepararse meticulosamente. Revisó cada coma de cada documento con Sofía. Ensayaron posibles preguntas que el juez podría hacer. Anticiparon cada argumento que los abogados de Beatriz podrían presentar y prepararon contraargumentos sólidos. Germán no dejó nada al azar. Había aprendido de su esposa que la confianza ciega era peligrosa. Él prefería la preparación obsesiva. Durante esas 3 semanas, Beatriz continuó con su vida normal. Iba a la oficina, firmaba contratos, daba entrevistas, presumía su próxima expansión internacional, trataba a Germán con la misma indiferencia de siempre cuando coincidían en el departamento, que era cada vez menos frecuente. Ella se había mudado a la recámara de huéspedes porque, según sus palabras, no quería estar cerca de alguien tan dramático. Una noche, 2 días antes del juicio, Germán estaba en el estudio revisando por última vez toda la documentación cuando Beatriz entró sin tocar. Traía una copa de vino en la mano y esa sonrisa condescendiente que él detestaba. Espero que esto no se ponga feo, Germán. Mis abogados dicen que te puedo dar una cantidad decente para que esto termine rápido. No necesitas hacerlo difícil. Germán levantó la vista de sus documentos y la miró directamente a los ojos. Por primera vez en años no apartó la mirada, no se encogió, no se hizo pequeño para que ella se sintiera grande. Nos vemos en el tribunal, Beatriz. Ella se encogió de hombros, tomó un trago de vino y salió del estudio riendo. Todavía pensaba que esto era un juego que ya había ganado. Todavía creía que el poder estaba de su lado. Todavía no entendía que el tablero nunca había sido suyo. Germán cerró la carpeta con todos los documentos organizados. Mañana sería el último día de preparación. Pasado mañana todo cambiaría. Por fin, después de 20 años de ser invisible, el mundo iba a ver quién realmente había construido el imperio Ortega, y Beatriz iba a aprender la lección más cara de su vida, que subestimar a la persona equivocada puede costarte absolutamente todo. El edificio del tribunal se elevaba imponente en el centro de la Ciudad de México, una construcción moderna de cristal y acero que reflejaba el cielo gris de esa mañana de miércoles. Germán llegó 30 minutos antes de la hora programada, manejando su Audi en silencio absoluto. No había puesto música durante el trayecto, no había ensayado mentalmente lo que diría. Ya no quedaba nada por preparar. Todo estaba listo. Cada documento en su lugar, cada argumento afilado como cuchillo. Solo quedaba enfrentar el momento que había estado esperando durante semanas. Se estacionó en el nivel 3 del estacionamiento subterráneo y permaneció sentado unos minutos con las manos sobre el volante. Respiró hondo 3 veces, como le había enseñado Sofía para controlar los nervios. No estaba asustado, estaba extrañamente calmado, como si todo esto fuera inevitable, como si los últimos 20 años lo hubieran estado preparando exactamente para este instante. Sofía lo esperaba en el lobby del tribunal, elegante con su traje sastre negro y su portafolio de piel italiano. Cuando vio a Germán acercarse, le dedicó una sonrisa pequeña, pero llena de confianza. No se abrazaron, no intercambiaron palabras de ánimo, solo se miraron y asintieron. Estaban listos. Subieron al piso 7, donde se encontraba la sala de audiencias del juez Emilio Vargas. El pasillo estaba vacío a esa hora. Solo se escuchaba el eco de sus pasos sobre el piso de mármol. Entraron a la sala, un espacio rectangular con paredes color beige, bancas de madera para el público y al frente el estrado donde el juez presidiría. Todo olía a papel viejo y desinfectante. Germán y Sofía se instalaron en la mesa de la parte izquierda, acomodaron sus documentos con precisión militar, carpetas organizadas por color, memorias USB de respaldo, copias certificadas de cada acta notarial.
Sofía repasó mentalmente su estrategia mientras Germán miraba fijamente hacia el estrado vacío. En su mente, Germán recorría cada paso que lo había traído hasta allí. Cada humillación, cada noche solo, cada vez que Beatriz lo había hecho sentir insignificante, todo convergía en ese momento. La puerta se abrió con estruendo y Beatriz entró como si estuviera llegando a una gala. Venía riendo a carcajadas por algo que le había dicho su abogado, un hombre corpulento de apellido Domínguez que cobraba miles de dólares la hora y tenía reputación de ganar casos imposibles. Beatriz vestía un traje gris Oxford hecho a la medida que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 empleados. Su blusa era de seda italiana, sus pendientes de oro blanco, su reloj un Cartier de edición limitada. Era la imagen perfecta del éxito empresarial mexicano. Saludó a todos en la sala como si fueran viejos amigos, le dio la mano al secretario del juez, hizo un comentario gracioso que provocó risas nerviosas. Incluso intentó saludar a Germán con un gesto condescendiente de la mano, como si esto fuera apenas un trámite aburrido del que ambos saldrían ilesos. Él no respondió, ni siquiera la miró. Mantuvo la vista al frente, las manos cruzadas sobre la mesa, la espalda perfectamente recta. Beatriz y su abogado se sentaron en la mesa derecha con una despreocupación casi ofensiva. Domínguez apenas abrió su portafolio. Había traído muy poca documentación porque estaba convencido de que este sería un caso rápido, un divorcio estándar entre ricos, donde el esposo pedía una compensación generosa y todos seguían con sus vidas. Había manejado docenas de casos así. Este no sería diferente. A las 9 en punto, el juez Emilio Vargas entró a la sala. Todos se pusieron de pie automáticamente. Vargas era un hombre de 62 años, cabello completamente blanco, rostro serio, con arrugas que hablaban de décadas dedicadas a impartir justicia. Llevaba 35 años como juez familiar y tenía reputación de ser implacable con quienes intentaban manipular el sistema. No toleraba mentiras, no aceptaba sobornos y detestaba profundamente a los arrogantes que llegaban a su sala pensando que el dinero los hacía intocables. Se sentó en su silla, acomodó sus lentes de lectura y abrió el expediente frente a él. Revisó las primeras páginas en silencio mientras todos esperaban. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y la respiración contenida de los presentes. Finalmente levantó la vista. Bien, estamos aquí para la audiencia de divorcio entre la señora Beatriz Ortega Mendoza y el señor Germán Ortega Valenzuela. Matrimonio de 20 años sin hijos, división de bienes patrimoniales. Ambas partes están representadas legalmente. Sofía se puso de pie. Licenciada Sofía Martínez, representando al señor Ortega Meritísimo. El abogado Domínguez también se levantó, presentándose con ese tono de voz que denotaba superioridad apenas contenida. El juez asintió y les indicó que se sentaran. Procedamos entonces. Los primeros 40 minutos transcurrieron de manera rutinaria. El juez revisó los términos básicos del divorcio, las causales presentadas, los argumentos preliminares. Beatriz bostezó discretamente 2 veces, revisó su reloj 3 veces. En un momento dado sacó su celular para revisar mensajes hasta que el juez la miró con severidad y ella lo guardó con expresión avergonzada. Germán permanecía absolutamente inmóvil. No se movía, apenas parpadeaba. Toda su energía estaba concentrada en mantener la compostura, en no permitir que las emociones lo traicionaran. Sentía el peso de 20 años presionando sobre sus hombros. Esta no era solo una audiencia de divorcio, era el momento donde todo se definiría, donde finalmente se revelaría la verdad que Beatriz había ignorado durante 2 décadas. Entonces el juez llegó a la sección que cambiaría todo. Pasó varias páginas del expediente hasta encontrar lo que buscaba. Leyó en silencio, frunció el ceño, volvió a leer, levantó la vista y miró directamente a Beatriz. Señora Ortega, antes de proceder con la división patrimonial estándar, existe una situación particular respecto a la empresa Ortega Consulting que debe aclararse en esta audiencia.
Beatriz dejó de revisar su reloj y prestó atención por primera vez. Situación particular. No entiendo, meritísimo. La empresa es mía. Yo la fundé hace 20 años. Eso no debería ser complicado. El juez Vargas se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo lentamente y volvió a ponérselos. Era un gesto deliberado, diseñado para crear tensión. Germán reconoció ese momento. Era el instante donde todo cambiaría. Eso es precisamente lo que debemos aclarar, señora Ortega, porque según la documentación certificada que tengo frente a mí, la titularidad de Ortega Consulting no es tan simple como usted sugiere. El abogado Domínguez se puso alerta de inmediato. Intercambió una mirada rápida con Beatriz, quien se encogió de hombros con despreocupación. El juez abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar documentos. Hace 15 años, específicamente en marzo de 2010. Ortega Consulting atravesó por una reestructuración corporativa significativa. ¿Lo recuerda, señora Ortega?, preguntó el juez Vargas. Beatriz hizo un gesto vago con la mano. Sí, bueno, hubo varios cambios legales en esos años, cosas de impuestos, optimización fiscal, ese tipo de trámites aburridos. Mi esposo se encargaba de esos detalles porque él entiende los números. Yo me encargaba de las decisiones importantes de la empresa. ¿Y usted firmó los documentos relacionados con esa reestructuración?, insistió el juez. Por supuesto, firmé lo que había que firmar. Siempre lo hice. El juez asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Bien, entonces reconoce que estas firmas son suyas. Levantó 3 documentos diferentes, cada uno con sellos notariales visibles incluso desde donde estaba Germán. Sí, son mías. ¿Cuál es el problema? El juez lo miró con calma. El problema, señora Ortega, es que lo que usted firmó fue la transferencia de todas las acciones preferentes con derecho de voto de Ortega Consulting al nombre de su esposo, el señor Germán Ortega Valenzuela. El silencio que siguió fue tan profundo que Germán pudo escuchar su propio corazón latiendo. Beatriz parpadeó varias veces, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. ¿Qué está diciendo? Sofía se puso de pie con movimientos precisos, tomó su portafolio y caminó hacia el estrado. Meritísimo, con su permiso, me gustaría presentar evidencia adicional que clarifica esta situación. El juez asintió. Sofía colocó frente a él una carpeta abultada. Aquí se encuentran las actas constitutivas modificadas de Ortega Consulting certificadas ante el Notario Público número 12 de la Ciudad de México. También las actas de asamblea extraordinaria donde se aprobó la emisión de 2 clases de acciones, ordinarias y preferentes, los registros del Registro Público de Comercio que confirman estos cambios. Y finalmente, los estados financieros de los últimos 15 años que demuestran la estructura accionaria actual de la empresa. Beatriz se había puesto pálida, se inclinó hacia su abogado y le susurró algo urgente. Domínguez tomó los documentos que el juez le extendió y comenzó a revisarlos con creciente horror. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Sofía continuó con voz firme. Mi cliente, el señor Germán Ortega, es legalmente propietario del 68% de las acciones preferentes de Ortega Consulting. Estas acciones otorgan derecho de voto en todas las decisiones corporativas, incluyendo nombramiento de directivos, estrategias de expansión y cualquier decisión mayor que afecte el rumbo de la empresa. La señora Beatriz Ortega posee acciones ordinarias que le dan derecho a dividendos, pero no a control ejecutivo real. Beatriz explotó, se puso de pie de golpe, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. Esto es una trampa. Es un fraude. Él me engañó para que firmara esos papeles. El juez golpeó su mazo con fuerza. Orden en la sala, señora Ortega. Siéntese inmediatamente o la haré retirar. Beatriz obedeció temblorosa, el rostro rojo de ira y pánico. El juez la miró con severidad.
Señora Ortega, ¿está usted sugiriendo que su firma fue falsificada en estos documentos? No, pero yo no sabía lo que estaba firmando. Él me engañó. ¿Le puso a alguien una pistola en la cabeza para obligarla a firmar? No. ¿Estaba usted bajo efectos de drogas o alcohol cuando firmó? No. ¿Pero leyó usted los documentos antes de firmarlos? Beatriz abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La respuesta era obvia y devastadora. No, no había leído nada. Durante 20 años había firmado lo que Germán le ponía enfrente sin leer una sola línea, porque confiaba ciegamente en que él se encargaría de los detalles aburridos mientras ella brillaba bajo los reflectores. El abogado Domínguez susurró algo desesperado al oído de Beatriz. Luego se dirigió al juez con un tono que había perdido toda su arrogancia inicial. Meritísimo, solicitamos un receso para revisar esta documentación con más detalle. Esto es información nueva para mi clienta. El juez lo miró con escepticismo. ¿Información nueva? Señor Domínguez, estos documentos están registrados públicamente desde hace 15 años. Su clienta los firmó personalmente. La ignorancia voluntaria no es una defensa legal válida. Entonces, Sofía dio el golpe final. Meritísimo, tenemos evidencia adicional que consideramos relevante para esta audiencia. Tenemos declaraciones escritas y certificadas de 6 empleados clave de Ortega Consulting. Todos ellos testifican que el señor Germán Ortega ha sido durante 2 décadas el responsable directo de todas las decisiones estratégicas, financieras y operativas de la empresa. Él diseñó las estrategias de expansión. Él negoció los contratos principales. Él estructuró las alianzas comerciales. La señora Beatriz Ortega fungía como imagen pública y vocera, pero no tomaba decisiones ejecutivas reales. También tenemos correos corporativos, presentaciones internas y documentos financieros que demuestran que cada decisión importante de Ortega Consulting pasaba por la aprobación y diseño de mi cliente. La señora Ortega presentaba estas estrategias como propias ante medios e inversionistas, pero el trabajo intelectual y ejecutivo era realizado por el señor Germán Ortega. Beatriz estaba destruida. Su rostro había pasado del rojo de la ira al blanco de la derrota total. Miró a Germán por primera vez desde que comenzó la audiencia. Realmente lo miró, y en sus ojos había algo que él nunca había visto antes: miedo. Miedo genuino de una mujer que acababa de darse cuenta de que había perdido todo. Germán sostuvo su mirada sin pestañear. No había triunfo en sus ojos. No había venganza, solo una serenidad profunda, la paz de quien finalmente está recuperando lo que siempre le perteneció. Beatriz habló con voz quebrada. Germán, no puedes hacerme esto. Yo construí esa empresa. Es mi nombre el que está en todas partes. Soy yo quien da las entrevistas, quien cierra los tratos. Sin mí, esa empresa no existiría. Él habló por primera vez en toda la audiencia. Su voz era suave, pero cada palabra tenía el peso del acero. No, Beatriz. Tú la firmaste, yo la construí. El juez Vargas cerró la carpeta frente a él. Había escuchado suficiente. Procedió a dictar su resolución con voz clara y firme. Se concede el divorcio entre la señora Beatriz Ortega Mendoza y el señor Germán Ortega Valenzuela. El señor Ortega conserva la propiedad mayoritaria de Ortega Consulting. Conforme a los registros legales vigentes, la señora Ortega mantiene sus acciones ordinarias que representan el 32% sin derecho de voto ejecutivo. Además, por las infidelidades comprobadas documentalmente, la señora Ortega deberá pagar al señor Ortega una compensación por daño moral equivalente a 3 millones de pesos. La sala se levantó, todo había terminado. Beatriz permanecía sentada, completamente inmóvil, mirando al vacío como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Su abogado intentó hablarle, pero ella no respondía. Estaba en shock, el tipo de shock que viene cuando tu mundo entero colapsa en cuestión de minutos.
Germán recogió sus documentos con calma. Sofía le tocó el hombro suavemente y le susurró que era hora de irse. Salieron de la sala mientras Beatriz seguía sentada, destruida, rodeada de los escombros de su arrogancia. Afuera del tribunal, el cielo de la Ciudad de México estaba completamente gris. Nubes pesadas amenazaban con descargar lluvia en cualquier momento. El aire olía a humedad y a cambio. Sofía acompañó a Germán hasta el estacionamiento, caminando en silencio porque no hacían falta palabras. Cuando llegaron al Audi de Germán, Sofía finalmente preguntó: ¿Cómo te sientes? Germán miró hacia el horizonte, hacia las torres de cristal que definían el skyline de la ciudad. Respiró profundo, llenando sus pulmones con aire fresco por primera vez en años, como si acabara de despertar de una pesadilla de 20 años. El primer lunes de septiembre, 3 meses después de que el juez dictara la sentencia final, Germán Ortega entró a las oficinas centrales de Ortega Consulting como el CEO oficial de la compañía. No como el director operativo invisible, no como el esposo de la fundadora, sino como el líder reconocido de una empresa que había construido con sus propias manos durante 2 décadas. Los elevadores del piso 22 se abrieron y él caminó hacia el área de recepción con pasos firmes, vestido con un traje sastre color azul marino que irradiaba autoridad sin necesidad de gritar. Los empleados que estaban en el área común levantaron la vista. Hubo un momento de silencio, ese tipo de pausa que precede a algo importante. Y entonces comenzaron a aplaudir. Primero fue el equipo de finanzas, las personas que habían trabajado directamente con él durante años y sabían exactamente quién había estado tomando las decisiones verdaderamente importantes. Luego se sumó el equipo de operaciones, después el de desarrollo, hasta que toda la oficina estaba aplaudiendo. Germán se detuvo sorprendido por la calidez genuina de esa bienvenida. Algunos empleados tenían lágrimas en los ojos. Una joven del Departamento de Recursos Humanos se acercó y le entregó un ramo de flores con una tarjeta que decía simplemente: por fin. Germán sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo compuesto. Sonrió, agradeció con un gesto de cabeza y continuó caminando hacia la que ahora era su oficina principal. La oficina ejecutiva había sido de Beatriz. Ella había abandonado el edificio 2 semanas después del juicio, llevándose solo sus cosas personales y dejando atrás el espacio que durante años había sido su trono. Germán había ordenado renovarlo completamente. Quitaron el escritorio de caoba oscura y las sillas de piel que olían a vino caro y arrogancia. Instalaron muebles modernos, funcionales, con líneas limpias. Las paredes que antes estaban llenas de fotografías de Beatriz estrechando manos con políticos y empresarios, ahora mostraban arte contemporáneo de artistas mexicanos emergentes. El espacio había sido transformado de un templo del ego en un lugar de trabajo serio. Esa tarde, Germán convocó a una reunión general con todos los empleados en el auditorio principal del edificio. El lugar tenía capacidad para 200 personas y estaba completamente lleno. Él subió al escenario sin notas, sin presentación en PowerPoint, solo él y su verdad. Miró a todos esos rostros que lo observaban con expectativa y comenzó a hablar. Les habló con honestidad brutal sobre los últimos 3 meses, sobre cómo había tenido que lidiar con intentos de Beatriz por desestabilizar las operaciones desde su posición minoritaria, sobre llamadas de inversionistas confundidos que querían saber qué estaba pasando realmente en Ortega Consulting, sobre clientes que amenazaron con cancelar contratos por la incertidumbre y sobre cómo él había enfrentado cada uno de esos desafíos con la misma estrategia que siempre había usado: trabajo duro, transparencia y resultados medibles. Luego anunció los cambios que implementaría de inmediato: programas de equidad laboral para asegurar que ningún hombre en la empresa volviera a ser invisible como lo fue él, políticas estrictas de transparencia financiera donde cada empleado podría ver exactamente cómo se distribuían las ganancias. Nuevos protocolos contra el acoso laboral con investigaciones independientes, horarios flexibles para padres y madres de familia, incremento salarial del 15% para las posiciones que habían estado sistemáticamente mal pagadas. El auditorio explotó en aplausos.
Algunos empleados se pusieron de pie. Germán sintió algo que no había experimentado en años, orgullo genuino, no por el reconocimiento de otros, sino por saberse capaz de crear el tipo de empresa que él hubiera querido tener cuando empezó su carrera. Mientras tanto, Beatriz intentaba sabotear todo desde las sombras. Llamaba a clientes antiguos sugiriendo que Ortega Consulting estaba en problemas financieros. Enviaba correos anónimos a inversionistas con información falsa sobre supuestas irregularidades contables. Incluso intentó iniciar demandas legales cuestionando nuevamente la validez de la reestructuración corporativa de hace 15 años, pero sus acciones ordinarias no le daban ningún poder real y sus argumentos legales fueron desestimados uno tras otro por jueces que veían claramente lo que estaba haciendo, una mujer desesperada intentando recuperar un poder que nunca realmente tuvo. Después de 6 semanas de intentos fallidos, Beatriz finalmente aceptó la realidad. A través de sus abogados ofreció vender sus acciones restantes. Germán podría haberlas comprado él mismo, pero decidió hacer algo diferente. Contactó a un fondo de inversión especializado en tecnología que respetaba por su enfoque ético y transparente. Les ofreció las acciones de Beatriz a un precio justo de mercado. El fondo aceptó encantado, viendo la oportunidad de invertir en una empresa que ahora estaba siendo dirigida por quien realmente sabía cómo operarla. Beatriz tomó el dinero y desapareció de la Ciudad de México en menos de una semana. No hubo despedida, no hubo última conversación, simplemente se fue, dejando atrás 20 años de historia como si nunca hubieran existido. Germán supo por un conocido mutuo que ella se había mudado a Miami con intenciones de levantar una nueva empresa tecnológica. Meses después, ese mismo conocido le contó que el proyecto había fracasado antes de siquiera conseguir financiamiento. Beatriz había descubierto la verdad más dura de todas, que sin alguien haciendo el trabajo real detrás de su imagen pública, ella no era más que una fachada vacía. Germán vendió el Penthouse de Polanco sin sentimiento alguno. Ese lugar nunca había sido realmente su hogar, solo una cárcel lujosa donde había cumplido condena durante 2 décadas. Compró un loft moderno en una torre nueva del centro, piso 28, con ventanales enormes que ofrecían vistas panorámicas de Paseo de la Reforma. El espacio era completamente diferente, abierto, lleno de luz natural, decorado con su propio gusto y no con lo que Beatriz consideraba apropiado para impresionar visitas. Retomó amistades que había abandonado años atrás, amigos de la universidad con quienes había perdido contacto porque Beatriz los consideraba poco interesantes o poco útiles para sus ambiciones sociales. Los llamó uno por uno. Explicó brevemente lo que había pasado y todos respondieron con el mismo entusiasmo. Se reunían los viernes para cenar. Reían como si el tiempo no hubiera pasado. Compartían historias de vida que Germán había estado demasiado ocupado sobreviviendo para experimentar. Una tarde, mientras caminaba por el barrio antiguo, pasó frente a un estudio de arte que ofrecía clases de pintura. Se detuvo frente al aparador, mirando los cuadros de los alumnos exhibidos, pintura al óleo, acuarela, técnica mixta. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo. Beatriz consideraba el arte una pérdida de tiempo a menos que fuera para inversión. Sin pensarlo demasiado, Germán entró y se inscribió en el curso de los sábados por la mañana. Descubrió que era terrible pintando. Sus primeros intentos parecían hechos por un niño de primaria, pero no le importó. Por primera vez en décadas estaba haciendo algo solo porque le daba placer, no porque fuera útil, productivo o impresionara a alguien. El instructor, un artista local de unos 50 años con el cabello largo y manchas de pintura permanentes en las manos, le dijo algo que Germán nunca olvidaría. El arte no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto. 4 meses después del divorcio, una tarde de enero, mientras pintaba en la terraza de su loft, recibió una llamada de un número desconocido. Era un periodista de Forbes México. Habían estado siguiendo la historia de Ortega Consulting y querían hacer un reportaje profundo sobre el hombre que había estado detrás del imperio tecnológico todo este tiempo. Germán dudó.
La exposición mediática no era algo que buscara, pero Sofía, quien seguía siendo su abogada y se había convertido en una amiga cercana, lo convenció. Es importante que otros hombres sepan tu historia. ¿Cuántos están atrapados en situaciones similares sin saber que tienen opciones? La entrevista se realizó en las oficinas de Ortega Consulting. El periodista, un hombre joven de unos 30 años con grabadora y laptop, hizo preguntas inteligentes. Le preguntó sobre su educación, su papel en la fundación de la empresa, las estrategias que había diseñado, los desafíos que había enfrentado y finalmente, inevitable, le preguntó sobre Beatriz. ¿Siente rencor hacia su exesposa por todo lo que pasó? Germán se tomó su tiempo para responder. Miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el edificio. Pensó en todas las noches de lágrimas silenciosas, en cada humillación pública, en 20 años de ser tratado como invisible, y se dio cuenta de algo sorprendente. Ya no sentía ese dolor agudo. Se había transformado en algo diferente, en una lección aprendida a un costo muy alto. No siento rencor, siento lástima. Beatriz tuvo 20 años para verme como socio, como igual, como la persona que realmente estaba construyendo su imperio. Eligió verme como decoración, como el archivador útil pero irrelevante. Esa fue su pérdida, no la mía. Ella perdió la oportunidad de tener un verdadero compañero. Perdió la empresa que tanto amaba, perdió el respeto de quienes la conocían. Yo, en cambio, me gané algo mucho más valioso. Me gané a mí mismo. El artículo se publicó 3 semanas después con el título, Germán Ortega, el estratega invisible que construyó un imperio. Venía con una sesión fotográfica donde Germán aparecía en las oficinas, seguro, profesional, mirando directamente a la cámara sin esconderse. El artículo se volvió viral. Otras publicaciones lo replicaron. Germán comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias sobre liderazgo, sobre resiliencia, sobre cómo reconocer y reclamar tu propio valor. Un año completo después del juicio, en una mañana fresca de octubre, Ortega Consulting firmó el contrato más importante de su historia. Una corporación tecnológica europea había decidido establecer su operación latinoamericana completa a través de Ortega Consulting. El contrato valía $120 millones distribuidos en 5 años. Era el tipo de logro con el que Beatriz hubiera soñado toda su vida. Y Germán lo había conseguido no con arrogancia o contactos políticos, sino con trabajo sólido, propuestas bien fundamentadas y una reputación impecable de cumplir lo prometido. Esa tarde organizaron una celebración en las oficinas. Nada ostentoso, solo el equipo de trabajo compartiendo pizza y cerveza, brindando por el esfuerzo colectivo que había hecho posible ese triunfo. Sofía llegó directamente de una audiencia en los tribunales, todavía en su traje formal, para acompañar a su amigo. Encontró a Germán en la terraza del piso 22, mirando la ciudad mientras sostenía una copa de vino blanco. «Lo lograste», le dijo Sofía con genuino orgullo en la voz. Germán volteó y sonrió. Era una sonrisa diferente a las que había mostrado durante años. No era la sonrisa educada y vacía del esposo invisible. Era una sonrisa real, llena de satisfacción genuina. «No, Sofía, no lo logré. Lo recuperé. Siempre fue mío. Solo me tomó 20 años darme cuenta». Esa noche, después de que todos se fueron y las oficinas quedaron vacías, Germán regresó a su loft. Se sirvió otra copa de vino, un Chardonnay que había comprado en un viñedo de Valle de Guadalupe durante un viaje que hizo solo el mes anterior. Se paró frente al ventanal gigante que dominaba su sala. La Ciudad de México se extendía bajo sus pies. Millones de luces parpadeando en la oscuridad, la ciudad que lo había visto caer y lo había visto levantarse. Pensó en el hombre que había sido hacía apenas un año, ese hombre roto que lloraba solo en un estudio, que creía que su valor dependía de una mujer que nunca lo vio realmente. Ese hombre que había aceptado ser invisible. Porque le habían enseñado que pedir más era ser ambicioso, egoísta, difícil. Y pensó en el hombre que era ahora.
CEO de una empresa multimillonaria que él había levantado, dueño de su propio tiempo, rodeado de personas que lo respetaban por su inteligencia y no por su apellido marital. Libre para pintar mal los sábados por la mañana. Libre para viajar solo. Libre para ser exactamente quien siempre había sido, sin disculparse por ello. Levantó su copa de vino hacia su reflejo en el ventanal e hizo un brindis silencioso. No por venganza contra Beatriz, ese capítulo estaba cerrado y sellado. No por el dinero, que era solo una herramienta y no un fin. Brindó por algo infinitamente más valioso, por haberse encontrado a sí mismo después de estar perdido durante 2 décadas, por haber aprendido que el verdadero poder no está en hablar más fuerte que los demás, sino en saber exactamente cuándo usar tu voz. Y que cuando finalmente la usas, después de años de silencio estratégico, tus palabras tienen el peso suficiente para mover montañas enteras. Tomó un sorbo largo del vino, saboreando cada nota. Afuera, la Ciudad de México seguía brillando. La ciudad no sabía nada de sus batallas personales, de sus victorias privadas, de su renacimiento silencioso. Y estaba bien así, porque Germán había aprendido la lección más importante de todas, que no necesitaba que el mundo entero lo viera para saber su propio valor. Solo necesitaba verse a sí mismo con claridad. Pensó en una frase que Beatriz solía repetir con arrogancia, convencida de que era una verdad universal: el dinero siempre gana, decía mientras firmaba cheques y cerraba tratos que ella creía haber conseguido por su encanto. Germán sonrió pensando en cuán equivocada había estado. El dinero no gana. La inteligencia gana, la paciencia gana, la dignidad de saber exactamente quién eres y no permitir que nadie te reduzca a menos. Eso es lo que gana. No necesitas gritar para ser escuchado. Solo necesitas estar en el lugar correcto, con la estrategia correcta, cuando el silencio finalmente decida hablar por ti. Y cuando ese momento llega, cuando después de años de ser invisible finalmente te permite ser visto, el mundo entero se detiene a escuchar. Germán terminó su vino, dejó la copa en la mesa de centro y caminó hacia su habitación. Mañana sería otro día de trabajo. Habría juntas, decisiones que tomar, desafíos que enfrentar, pero los enfrentaría como siempre debió hacerlo, con su propio nombre, su propia voz, su propio poder. Afuera, las luces de la ciudad seguían brillando, eternas e indiferentes a las batallas humanas que se libraban bajo su cielo. La ciudad dormiría y despertaría como siempre. Pero para Germán Ortega, cada amanecer desde ese momento sería diferente, porque finalmente, después de 20 años de ser la sombra de alguien más, había aprendido a brillar con luz propia. Hay momentos en la vida donde el silencio no es debilidad, sino estrategia. Germán Ortega nos enseñó que a veces la persona más poderosa en la habitación no es quien habla más fuerte, sino quien observa con atención, quien construye pacientemente, quien espera el momento exacto para revelar la verdad que ha estado ahí todo el tiempo. Durante 20 años, él soportó humillaciones, traiciones y el dolor de ser invisible para la mujer que juraba amarlo. Pero en ese tiempo de aparente sumisión estaba tejiendo una red de documentos legales, decisiones estratégicas y trabajo impecable que eventualmente se convertiría en su liberación. La historia de Germán nos recuerda que tu valor no depende del reconocimiento que otros te den. No necesitas que alguien te valide para ser valioso. No necesitas que te vean para existir con propósito. Él fue el cerebro detrás de un imperio durante 2 décadas, mientras su esposa se llevaba todo el crédito. Y aunque eso fue injusto y doloroso, también fue lo que le permitió construir las bases de su propia libertad. Cada contrato que diseñó, cada firma que ella estampó sin leer, cada decisión estratégica que tomó en silencio, eran piezas de un rompecabezas que solo él podía ver completo. Esta historia también nos enseña sobre el peligro de la arrogancia. Beatriz creyó que el poder estaba en su nombre, en su imagen pública, en los aplausos de los inversionistas. Nunca se detuvo a preguntarse quién realmente hacía que todo funcionara. Asumió que su esposo era prescindible, un mueble útil, pero fácilmente reemplazable. Y esa suposición le costó todo,
porque cuando subestimas a alguien, cuando reduces a una persona a una función menor, te arriesgas a perder lo que esa persona realmente representa. Y en el caso de Beatriz, lo que perdió fue todo su imperio. Pero más allá de la justicia poética de ver a una arrogante caer por su propio peso, esta historia nos habla de renacimiento. Germán no solo recuperó una empresa, recuperó su dignidad, su voz, su derecho a existir sin disculparse. Aprendió que nunca es tarde para reclamar lo que te pertenece. Que la edad no define tus oportunidades de empezar de nuevo y que a veces el final de algo doloroso es simplemente el comienzo de algo extraordinario. A sus 42 años, cuando muchos dirían que ya es tarde para cambios radicales, Germán transformó completamente su vida. La lección más profunda aquí es esta: tu poder no está en lo que otros ven de ti, está en lo que tú sabes de ti mismo. Germán siempre supo que era inteligente, capaz, estratégico. El hecho de que Beatriz no lo reconociera no cambiaba esa realidad. Y cuando finalmente llegó el momento de demostrarlo, no necesitó gritar ni vengarse de forma cruel. Simplemente presentó los hechos, dejó que los documentos hablaran por él y permitió que la verdad hiciera el trabajo que la verdad siempre hace cuando se le da espacio: brillar con luz propia. Si estás pasando por una situación donde te sientes invisible, menospreciado, donde tu trabajo no es reconocido o tu valor no es visto, recuerda que el reconocimiento externo es temporal, pero tu esencia es permanente. Sigue construyendo, sigue creciendo, sigue siendo excelente en lo que haces, no para impresionar a otros, sino porque tú sabes quién eres. Y cuando llegue tu momento, y llegará, estarás listo, no con rabia, sino con preparación impecable. La historia de Germán Ortega nos muestra que la verdadera victoria no está en destruir a quien te hizo daño, está en recuperarte a ti mismo, en encontrar esa versión de ti que se perdió en el camino de complacer a otros, de hacerte pequeño para que alguien más se sintiera grande, de silenciar tu voz para que otra persona pudiera hablar. Esa recuperación, ese renacimiento, ese momento donde finalmente te miras al espejo y reconoces al hombre que siempre debiste ser. Ese es el triunfo real. Y al final, Germán no brindó por el dinero, ni por la empresa, ni siquiera por haber ganado en el tribunal. Brindó por haberse encontrado a sí mismo. Porque eso, y solo eso, es lo que nadie puede quitarte jamás: tu esencia, tu valor intrínseco, tu capacidad de levantarte incluso cuando el mundo entero te empujó hacia abajo. Eso es tuyo para siempre. Que esta historia te inspire a nunca aceptar ser invisible cuando mereces ser visto, a nunca permitir que alguien tome crédito por tu trabajo, a nunca quedarte en una situación que te destruye solo porque temes lo desconocido. Y sobre todo, que te recuerde que el silencio estratégico no es lo mismo que la sumisión. A veces la persona más peligrosa en la habitación es aquella que observa, aprende, planea y espera pacientemente su momento. Porque cuando ese momento finalmente llega, cuando la verdad sale a la luz y la justicia se impone, no necesitas decir mucho, solo necesitas estar listo. Y Germán Ortega estuvo listo durante 20 años para ese instante, donde finalmente pudo decir con voz firme y clara: tú la firmaste, yo la construí.